Bien, buenos días. En primer lugar, nos gustaría daros las gracias por venir hasta aquí, por participar de esta sesión inaugural del Seminario de Género, Política y Ciudadanía. Este seminario es una iniciativa que nace en el curso 24-25 y tenemos la suerte de poder continuar con él en esta segunda edición, 25-26. Así que os damos las gracias por estar aquí, por apoyar la actividad y, bueno, la formulamos como un espacio de seminario, es decir, traemos a una experta en una materia, la abordamos desde el enfoque de género, desde el enfoque feminista, pero también con el ánimo de que podamos participar todos y todas en esta conversación. Para que nos inspiren y para tener más fuentes para la conversación, hemos traído algunas recomendaciones de libros que hemos dejado ahí en la mesita. Luego, al final de la sesión, si os apetece, podéis bichear los libros y echarles un vistacito, porque ahí hay mucha chicha para luego seguir debatiendo, seguir conversando de cara a vuestros intereses, a vuestros TFMs, para quienes estéis ahí en ese momento, para vuestros trabajos y sobre todo pues para aprender y para pasar un rato de aprendizaje compartido, ¿no? que es de lo que se trata. Bueno, hace unos días en esta misma casa tuvimos una conversación con una jurista especialista en género que se llama María Naredo y en el seno de esa conversación, en el transcurso de esa conversación, salió un libro que desde luego recomendamos. Ese libro es Tres Guineas, de Virginia Woolf. En ese libro, que ella escribe en los albores de la Segunda Guerra Mundial, habla de muchas cosas, entre ellas de la importancia de la educación de las mujeres y particularmente de la educación superior de las mujeres. Lo que dice la autora es que cuando las mujeres acceden a la educación, acceden a espacios de socialización, a lugares de aprendizaje, tienen la posibilidad de viajar para hacer estancias de estudios, pueden acceder a instalaciones deportivas. Lo que dice la autora en Tres Guineas es que cuando accedes a la educación superior, no solo accedes al conocimiento, accedes a la vida. Y por ello aboga Virginia Woolf en ese libro, para que las mujeres puedan acceder también a la educación superior. Y lo decía con mucha intención en un momento muy complicado, en el año 38, que como digo y como sabemos eran los albores de la Segunda Guerra Mundial. Empezar por este libro y empezar con esta idea nos parecía especialmente importante en esta casa, que fue la sede de la residencia de señoritas, que vamos a intentar transmitiros lo que significó como espacio para la educación superior de las mujeres y como espacio que estaba representando muchas cosas que estaban sucediendo en España en el primer tercio del siglo XX. Preparando esta conversación con María, María me decía, es que lo que ha pasado aquí es impresionante, ¿no? Y es lo que nos gustaría transmitiros, que lo que ha pasado aquí en este mismo edificio hace 100 años fue algo impresionante. Para poder llevar a cabo esta conversación hemos invitado a María Rosón, a la que le agradecemos muchísimo que pueda estar aquí. María es profesora de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, de Historia del Arte. Es doctora por la Universidad Autónoma de Madrid, ha trabajado en el Departamento de Colecciones del Museo de Arte Reina Sofía, ha trabajado también en la Universidad de Valencia. Es una investigadora que os recomendamos muchísimo que sigáis y que leáis, porque se encuadra en un ámbito de estudio no tan desarrollado en España, que son los estudios culturales. Ella se encuadra en toda una línea de investigación que tiene que ver con la historiografía feminista, con la historiografía de las disidencias de género. Ella estudia lo íntimo, lo cotidiano, las fotografías, los álbumes familiares, para poder trazar mapas de lo que ocurría en una comunidad, de lo que ocurría, por ejemplo, en España durante la Guerra Civil, durante la posguerra, llegando incluso a la transición. Hemos traído el libro que recoge parte de su tesis, donde, como os digo, nos cuenta qué es eso de la cultura visual y qué significa utilizar la cultura visual para conocer lo que ocurre en una comunidad o en un país. Ahí vamos a nombrar esos libros en más de una ocasión. Gracias, María, por venir, por acompañarnos y sobre todo por el entusiasmo que has mostrado desde el primer momento para hablar de la residencia de señoritas, y yo creo que podemos empezar por ahí. ¿Qué significa la residencia de señoritas? ¿Por qué aquí pasaron cosas impresionantes en un momento de cambios también bastante impresionantes, ¿no?, en la historia de España?
Bueno, pues gracias a ti, Silvia, por invitarme, gracias por esta preciosísima introducción tan inspiradora y también por darme la oportunidad de poder venir, ¿no?, aquí, no solo hoy, sino también en el primer encuentro que tuvimos en este espacio, para un poco poder, no sé, sentir la historia, ¿no? O sea, es una expresión que puede resultar un poco manida, pero para mí son muy importantes los espacios, bueno, para mí y para todas, y creo que realmente es un lujo, ¿no?, poder invocar la fuerza, el esplendor, como tú que encontraste esa palabra que me ha resultado también pues muy conmovedora, de estos primeros años, ¿no?, del siglo XX y de este espacio, la Residencia de Señoritas, donde pasaron cosas verdaderamente excepcionales para, bueno, un grupo, una élite, una red de mujeres, fundamentalmente burguesas, pero que se enfrentaban, ¿no?, a unos cambios muy prodigiosos en un momento. La década de la residencia se inaugura en 1915 y está abierta bajo la dirección de la pedagoga y filósofa María de Maeztu hasta la Guerra Civil Española, y específicamente en la década de los 20 y en los primeros años de los 30, pues vamos a ver cómo este país se va a incorporar a una modernidad de una manera muy rápida en todos los planos, en el plano económico, en el plano social y específicamente en el plano cultural, y la Residencia de Señoritas en este sentido va a ser un epicentro de formación para mujeres que querían estudiar, sobre todo carreras universitarias, pero también, como decía Silvia, para establecer una serie de redes culturales y afectivas de máxima potencia y de máxima modernidad y vanguardia. De hecho, uno de los libros que tenéis en la mesa recoge una exposición que se pudo ver hace unos años en la Residencia de Estudiantes de la Colina de los Chopos. Como sabéis, esta residencia durante sus primeros años estaba ocupada por los varones, y cuando abrieron otra residencia en la Colina de los Chopos, pues aquí vinieron a parar las mujeres. Entonces, en esa exposición, Mujeres en Vanguardia, ya solo su título, ¿no?, nos habla de ese espíritu vanguardista, ¿no?, y pedagógicamente muy innovador, completamente influenciado por la Junta de Ampliación de Estudios relacionada con la residencia, con la institución libre de enseñanza, ¿no? Y como digo, pues por aquí pasaron, no sé, mujeres de enorme impacto. Solo reseñarlas nos llevaría toda la sesión, pero sí que, a pesar de que también queremos salir de la idea de mujeres excepcionales, ¿no?, y que una de las cosas más bonitas de la historiografía feminista es también pensar en aquellas que no dejan el nombre propio en la historia, pero que están aquí, ¿no? Pero bueno, voy a ir un poco para mostrar el impacto que tuvo este lugar, pues a esas mujeres como Victoria Kent, que es la primera mujer que ocupó un cargo público en España y que tuvo un rol en la política de la Segunda República esencial, o Matilde Huici, abogada, la periodista Josefina Carabias, injustamente tratada pero de una modernidad tremenda. En la revista Crónica, por ejemplo, que yo estoy estudiando, ella tiene una serie de reportajes que hoy llamaríamos de periodismo bonzo, donde se infiltraba para ver cómo era de primera mano el trabajo de las camareras de hotel, y a partir de ahí va a escribir una serie de crónicas muy interesantes, ella trabajando desde dentro. La filósofa María Zambrano, o sea, solo mencionarla a mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? La gran figura, aquí estamos en una exposición de Ortega y Gasset, que fue el faro intelectual para muchísimas de las mujeres que voy a mencionar, pero María Zambrano fue realmente de la altura intelectual de los y las filósofos más importantes
del siglo XX, o la artista Maruja Mayo. Ahora mismo tenéis una exposición increíble en el Museo Reina Sofía. Os he traído el catálogo para que luego podáis ver sus piezas. Ella va a estar trabajando prácticamente todo el siglo XX porque fue muy longeva, desde una modernidad y desde una experimentación y desde un acomodo al momento en el que ella estaba pasando, ya fuera pues esa idea o ese momento de la mujer moderna, el exilio en Argentina, la vuelta a España en los años, bueno, pues vuelve bastante pronto, pero ella va a ser un personaje muy significativo también, como en los años de la movida madrileña, o otra mujer moderna a la que ella retrata, podéis ver los cuadros en la exposición, los dibujos más bien, que es Concha Méndez, que también pasó por la residencia, ¿no? Deportista, nadadora, poeta, editora, impresora, desclasada hacia abajo, que cruzó el mundo varias veces porque para ella los viajes eran un espacio de emancipación, y también exiliada durante la Guerra Civil Española. Algunos de los nombres, ¿no?, de nuestras grandes modernas, pero por aquí pasaron muchísimas mujeres, ¿no?, y fue importantísimo espacios como el Laboratorio Foster, por ejemplo, para el desarrollo de las ciencias, o la biblioteca. He estado trabajando con un artículo que os puedo mostrar luego de la revista Crónica, que describe, ¿no?, el bullicio y cómo esta biblioteca, que estaba en el Instituto Internacional, que apoyó muchísimo la residencia de señoritas y que en un momento dado en la calle Miguel Ángel allí pasó a estar la biblioteca, pues estaba siempre llena, ¿no? Clases de diversas materias, de idiomas, ¿no?, aprender no solo latín y griego, sino también inglés, francés, o actividades deportivas y conferencias, ¿no?, de gran variedad. Tengo aquí anotado pues, que por aquí pasó, por ejemplo, Marie Curie o María Montessori, ¿no? Solo para que os hagáis una idea del nivel del que estamos hablando. También me gustaría traer a una de las que fue profesoras de arte en esta residencia, que fue Vitorina Durán, icono lésbico de nuestra historia reciente, pionera del vestuario teatral moderno, escenógrafa, figurinista, y en 1929 la primera catedrática de indumentaria en el Real Conservatorio de Música y Declamación. Impartió, junto con su fiel amiga Matilde Calvo Rodero, la asignatura de Artes aplicadas a la industria, porque ella hacía muchísima estampación en telas, entre otras cosas, batiks, por ejemplo, también encuadernaciones. Y bueno, pues ellas tenían una amistad muy especial, compartieron estudio. Matilde Calvo Rodero, una personalidad que está absolutamente nada estudiada, tenía mucho dinero, su padre era subdirector de la tabacalera, entonces ella ponía el alquiler del estudio, los materiales. Hicieron su primera exposición conjunta en el Liceum Club, donde también se pudieron ver exposiciones, por ejemplo, de Ángeles Santos, no sé si conocéis sus cuadros, Un Mundo, o Tertulia, ¿no?, que bueno, volvió loco a Ramón Gómez de la Serna, o de Marisa Roeset. Ellas y muchas otras conformaron lo que hoy empezamos a estudiar como el Círculo Sáfico madrileño, que es toda una especie de reunión, ¿no?, de lo que en el momento se llamaban mujeres sáficas, hoy podríamos decir mujeres queer, que se reunían en el Liceum Club, también dirigido por María de Maestu y abierto en el año 1929, o en el consulado de Gabriela Mistral, ¿no?, que también es un personaje que pasó por la residencia de señoritas, también sáfica, y una intelectual pues de una talla tremenda. Esto un poco pues para poder encuadrar la importancia histórica, ¿no?,
tanto feminista como pedagógica, como cultural, como educativa que tiene este espacio, ¿no? Me traía una cita muy interesante de María de la Olejárraga, María Goiri, que estuvo gran parte de su vida firmando bajo el seudónimo de su esposo, ¿no? Que decía que las mujeres de esa generación, y tiene mucho que ver con una habitación propia de Virginia Woolf, necesitaban un rincón con un poco de lumbre, silencio y muchos libros, donde las mujeres pudieran aprender por su cuenta algo del mundo, ¿no? Ya para ir terminando esta breve semblanza de la residencia de señoritas, contaros que el edificio fue reutilizado durante la Guerra Civil Española, se convirtió en enfermería de la Brigada 68, luego en hospital, hogar de acogida, instituto de secundaria, para ya durante el primer franquismo devenir en un colegio mayor de sección femenina de Falange, la organización falangista encargada durante toda la dictadura del encuadramiento de las mujeres, el Colegio Mayor Teresa de Cepeda, que fue dirigido por una íntima amiga de Pilar Primo de Rivera, Matilde Marchini, pero que la secretaria fue Eulalia Lapresta, que también había sido la secretaria junto a María de Maestu desde 1920. Cierto es que ella fue afín a la ideología del franquismo, pero como muchas otras supo camuflarse y supo hacer una resistencia, diríamos, velada y muy significativa, porque también sabemos, ¿no? A través de investigaciones muy interesantes que se llevan tiempo haciendo, que fue la encargada de guardar precisamente el archivo de la residencia de señoritas, seguramente escondido en un armario, ¿verdad? Y guardarlo durante toda la dictadura, pues por toda esta importancia, ¿no? que había tenido y que ella era consciente de la misma. Hay una idea que yo creo que ha dejado caer, o que nos ha compartido María en todo esto, y que teníamos mucho interés en que fuera una de las ideas fuerza, ¿no? de este encuentro, que es la idea de vínculo. No eran mujeres atomizadas que simplemente compartían un espacio, no, eran mujeres en red. El vínculo tenía un valor en sí mismo, creaban porque estaban en comunidad y después resistieron y sobrevivieron porque estaban en comunidad. Esta idea del vínculo, bueno, para las personas que estéis leyendo más teoría política y demás, es uno de los conceptos fundamentales de la teoría política contemporánea y de la teoría feminista contemporánea en la forma de la noción de interdependencia. Y este concepto de vínculo, esta noción de interdependencia nos llevan al título que nos proponía María, que tiene que ver también con el deseo. Entonces, a mí me parece muy interesante que nos expliques por qué el deseo puede ser interlocutor en nuestra manera de entender la historia y de acceder a la historia. ¡Wow! Podríamos hacer, no sé, otro un libro, ¿no? Qué emocionante. Yo he traído un montón de fotos, luego las podemos ver al final, bueno, un montón, una selección de mujeres leyendo en círculo, que me parecía mi manera, ¿no? de conectarme, de desearlas. Es la manera que yo tengo un poco para hablar del círculo, ¿no? Para hablar de esa expresión que para mí es como una clave en la historiografía, para salir un poco de esa idea tan del individualismo, del pensamiento masculinista, ¿no? de que hay como una serie de personajes excepcionales que están pensando solos en su torre de marfil, ¿no? Y pasar a esta idea clave de la teoría política, de la filosofía, de las artes, de la interdependencia, ¿no? Y de que somos siempre en relación, y de que todas estamos afectándonos a todas, ¿no? Por eso casi es una manera casi de derrocar la idea de las ideas originales, ¿no? O sea, como pensar que al final pensamos con nuestras amigas, con nuestras profesoras, con nuestras estudiantes, con nuestras hijas, con nuestras madres,
y que las ideas se van transformando, ¿no? Por eso creo que es súper importante que nos reconozcamos y que nos citemos las unas a las otras y que eso no le resta valor a una investigación académica, sino todo lo contrario, ¿no? Yo había traído una pequeña frase, ¿no? De el círculo, que para mí es esa idea de la red y que tiene que ver con ese círculo sáfico, ¿no? Para desear pasado, ¿no? Para desear a mis ancestras. Y decía, el círculo, la circunferencia como forma. Decía Isabel de Navarán en una conferencia reciente que lo común se hace posible cuando nos dejamos rodear. El círculo me parece fascinante como propuesta historiográfica para entender las redes de afectos, colaboraciones, circulación de ideas, imágenes, palabras, más allá de las individualidades. Como forma geométrica, la circunferencia es una imagen sin aristas, al contrario que el triángulo. Está compuesta por una infinitud de puntos que no se ven y que genera una tensión entre las fuerzas centrípetas y centrífugas que lo componen. Esa tensión de fuerzas convoca tanto a lo íntimo como a la comunidad, aunque siempre es una forma cerrada. Al contrario que la esfera, el círculo es solo un plano y es horizontal. El círculo me lleva al deseo circular, a dejarse rodear y también a formas del tiempo cíclicas, fundamentadas en las mareas y en lo cósmico, que disienten de formas históricas lineales. Aquí está el deseo, porque creo que no es una casualidad que historiadoras lesbianas como Elizabeth Freeman en Time Binds, como Lisa Blackman en Feeling Backward, sintiendo hacia atrás, como Caroline Dinso en Getting Medieval, hayan puesto sobre la mesa cómo el tiempo no es un tiempo vacío. El tiempo está lleno de ataduras y deseos. El tiempo tiene que ver con aquello que se repite, con aquello que vuelve, con aquello que nos acecha. El tiempo del fantasma, la idea de que el pasado no está cerrado, de que nos afecta ahora, algo que he trabajado mucho con mi querida colega Ana Paul, ¿no? Que está ahí sentada, gracias por venir. Y claro, en este lugar yo pensaba, ¿no? Que lo que nos separa de ellas es tiempo. No es espacio, sino tiempo, ¿no? Entonces hay como una especie de capa, hay como una especie de carga que apela a ideas que pasan por el cuerpo, ¿no? Y que seguramente necesitemos de formas de comprensión que van más allá de lo puramente historiográfico y que tienen que ver, por ejemplo, con el arte, ¿no? Y hay un trabajo precioso de un queridísimo amigo también, que se llama Nicholas Ford Callaway, sobre este espacio, que se llama Si las paredes hablasen, y que él va a trabajar con una técnica que es la del frottage. Él va, sobre todo, haciendo frottage al muro que separa este espacio de Miguel Ángel. El frottage es una técnica donde específicamente se pone un papel y se raspa con una cera, ¿no? Para un poco que se quede el tacto, ¿no? Es una técnica de contacto, tiene que ver con la huella, ¿no? Como también la fotografía, y cómo él va a poder como conectar con lo físico a través del frottage, ¿no? Entonces, bueno, cuando lo descubrí dije, wow, o sea, tiene todo el sentido, ¿no? que se haga aquí. Un artículo precioso, Si las paredes hablasen, de Nicholas Ford Callaway, sobre el Instituto Internacional y la Residencia de Señoritas. Yo creo que tiene además mucho valor como exaltación de lo colectivo y como la importancia de lo colectivo, ¿no? Evidentemente aquí hubo y en muchos espacios hay mujeres excepcionales, ¿no? Que nos sirven de faro y nos gusta leerlas y nos gusta saber más sobre ellas, nos gusta incluso a veces imitar cómo vestían, ¿no? Porque eran verdaderamente mujeres excepcionales, pero como decía María al principio, el estudio de los espacios colectivos es también el estudio de lo anónimo. Y muchas mujeres anónimas también construyen y también crean. Citábamos al principio Tres Guineas, donde hay una cita que a mí me gusta mucho y que me reconforta en determinados momentos,
donde ella habla de el valor de los pilares invisibles de los puentes, ¿no? Muchas veces no vemos los pilares que sostienen los puentes, son las personas anónimas, las mujeres anónimas que hacen historia, pero el puente permanece. Entonces, poder estudiar ese puente con la conciencia de que muchos pilares anónimos lo han sostenido, bueno, pues es parte también del trabajo que hace María, ¿no? De esa historiografía de lo cotidiano, de lo pequeño, de la historiografía que tiene que ver con los márgenes, ¿no? Con las disidencias, bueno, y yo creo que lo que has comentado al principio va en ese sentido. Cuando estudiamos el Liceum Club, del que se van a cumplir 100 años el año que viene, o cuando estamos aquí, ¿no? en la residencia de señoritas que acaba de cumplir 110 años, bueno, pues evidentemente estamos rodeadas también de esa anonimidad, ¿no? Donde, como decías bien, se puede estudiar muy bien el deseo. No sé si te parece que digamos 3 palabras sobre Maruja Mayo antes de pasar a la segunda parte de esta conversación, bueno, que además está por aquí también representada en libros y en fotografías. Yo creo que con lo que he dicho es suficiente, vale. O sea, tenéis el catálogo ahí, ¿no? Ella, sobre todo en esta etapa que llamamos así de un plumazo la edad de plata, ¿no? Luego va a... Esto lo hemos trabajado también mucho Ana y yo, ¿no? Cómo ella sabe adaptarse al momento en el que está, ¿no? Pero en estos años donde ella pasa por la residencia de señoritas, representa a través de sus verbenas, a través de sus dibujos, todo este mundo, ¿no? Del que ella está rodeada, y específicamente a la mujer moderna, a la mujer nueva, pero desde dentro, porque ella es una mujer nueva, ¿no? Entonces es una de las cosas que me parece como muy significativas de su trabajo, ¿no? Cómo constantemente rompe moldes. O sea, a mí me parece una artista que no se pudo afiliar a ningún movimiento artístico, ¿no? La podemos relacionar con el surrealismo, la podríamos relacionar con otros movimientos, pero en realidad en este sentido sí es excepcional, pero porque como muchas otras mujeres hay como una constante dificultad para formar parte de los movimientos artísticos establecidos por lo canónico, ¿no? Formar parte del club, diríamos, de los chicos, ¿no? De los que, por otro lado, pues sí que eran amigos de ella, como Lorca, como Dalí, como Buñuel. Ella estuvo bastante tiempo de novia con Rafael Alberti, por ejemplo, el poeta, ¿no? O sea, que por supuesto que conocía y que formaba parte de esa sociabilidad, pero creo que su trabajo se va a poder entender mucho mejor como por afiliaciones, ¿no? Por genealogías, por una idea como de genealogía feminista más que a través de movimientos, ¿no? Y eso es lo que me fascina de ella. Luego a mí me encanta el trabajo que hace en distintos medios, ¿no? Dibujo, pintura, fotografía, pero también me encanta cómo va a tener muy presente y va a trabajar como por su práctica artística para darse a conocer y para ponerse en valor, ¿no? Ella nada más llega a Argentina exiliada, hace un libro con una editorial, ahora no recuerdo cuál, pero está ahí el libro, por cierto, que lo vimos el otro día, con una editorial a todo color, con reproducciones de su obra, y le pide a Ramón Gómez de la Serna, que era el intelectual relacionado con la vanguardia más significativo, que le prologue. O sea, que es que me encanta también, es como que no tenía el síndrome de la impostora, ¿no? Y me encanta esa fuerza, ¿no? de ella, que a diferencia de muchas otras en las que me incluyo, estamos siempre como con una serie de inseguridades terribles, ¿no? Y me encanta su fuerza, ¿no? Además, por supuesto, más allá de lo biográfico, de todo su trabajo que ahora podéis un poco ver en el catálogo si no habéis ido a la Expo, que es súper recomendable.
En el verano de 1936 hay una ruptura, hay un golpe militar que desemboca en una guerra civil y posteriormente en 40 años de dictadura. Como ha dicho María al principio, bueno, pues todo el proyecto que se viene desarrollando, sobre todo en la Segunda República, se viene abajo, cambia el modelo de mujer que se propone y como esta parte de la historia es bastante conocida, yo quiero o queremos, ¿no?, mirar esta historia, ¿no?, desde otras perspectivas. Y en la conversación que tuvimos en días anteriores, hablando de todo esto, nos deteníamos en el concepto de armario, que a mí me gustaría que tú nos contaras cómo se entiende desde la literatura, cómo lo entiendes tú en tu trabajo de investigación, ese concepto de armario en un sentido amplio. Claro, ya nos metemos en el franquismo, ¿no? Entonces, incluso lo retrotraería a la parte de la Edad de Plata, leyendo, ¿no?, el fragmento del libro de Cristina Oñoro, ¿no?, cuando cuenta, me ha encantado, o sea, me ha gustado muchísimo y estoy deseando mirar el libro entero, cuenta cómo aparece el archivo de la residencia de señoritas, que lo había guardado, como os decía, Eulalia Lapresta, ¿no?, y cómo una estudiante va a su profesor de historia, Vicente Cachoviu, sí, profesor de historia en la Complutense, y le dice, oye, que va a desaparecer. Se ha guardado el archivo de la residencia de señoritas, pero ahora mismo hay una reforma en este edificio y no se sabe muy bien qué va a ser de él, corriendo él viene. Y bueno, de una forma muy cinematográfica, luego han contado cómo de repente está andando por el jardín de Fortuny 53 y coge una caja, y de una caja coge un sobre y ve la firma picuda de María de Maeztu y dice, wow, que esto era verdad, se ha guardado durante todo este tiempo, ¿no? Pero claro, ¿cuánto no se guardó? ¿Cuánto se ocultó? Esto había estado oculto y gracias a eso se ha conservado, pero se ha perdido muchísimo. Y también durante el momento en el que muchas vidas pasaron, en los 40 años que duró el franquismo, que por cierto, hoy es justo el aniversario de los 50 años de la muerte del dictador, de Francisco Franco, cuánto durante esos 40 años de una dictadura absolutamente patriarcal, machista, clasista, racista, ¿no?, fundamentada en la idea del pasado imperial español, diciendo que una guerra civil moderna antecedente de la Segunda Guerra Mundial directa había sido una cruzada contra el enemigo rojo, ¿no? O sea, es todo este el discurso, cuánto no se archivó. Entonces, para mí, el concepto de armario, que ha sido un concepto que viene de las epistemologías queer, y específicamente lo desarrolla una de las teóricas queer, pues, pioneras, que es Kosowski-Sedgwick, me ha resultado muy revelador para entender que en el armario hay una existencia. Porque yo de repente empecé a pensar que al menos el primer franquismo y la etapa de la posguerra, que es la etapa que yo más he trabajado, podía pensarse como un gran armario. Podía pensarse como un gran armario porque en el armario pasan cosas. O sea, el armario es un lugar de producción, podríamos decir. Entonces, lo que pasa es que no todo el mundo puede estar dentro del armario. Y el armario es una especie de lugar donde, de una manera muchas veces por pura supervivencia y otras veces pues por cuestiones que atañen a qué cuentas o cómo puedes hacerte cargo de lo que cuentas, ¿no?, es donde podemos un poco hablar de nosotras mismas en un plano individual y colectivo también, ¿no? Entonces, de repente entendí, ¿no?, que el mantra un poco, por ejemplo, de la invisibilidad de las mujeres durante el primer franquismo o incluso de las lesbianas durante el primer franquismo,
pues no era un concepto que para mí funcionara. Lo que me resultaba mucho más interesante era pensar que estaban en el armario. Y entonces la pregunta ya cambia. Y ahora la pregunta es, ¿cómo poder historiografiar un armario? ¿Qué es lo que nos queda de esos armarios, ¿no? Porque el armario es código, pero el armario también es silencio, es ausencia, es vergüenza. Entonces, todos esos vacíos, ¿cómo darles forma también en nuestra investigación histórica, ¿no? o en nuestra investigación sobre la memoria, ¿no? Que allá es un concepto que es mucho más sugerente, ¿no? Porque no tiene toda esa carga disciplinar detrás que puede tener la historia, ¿no? Que es mucho más científica o positivista, ¿no? Donde todo de alguna manera tiene que estar amarrado a través de un documento, frente a la idea de la memoria, donde ahí nosotras podemos trabajar con hipótesis también, ¿no? Y podemos imaginar cómo a través de algunos rastros pequeños podemos hacer hipótesis de cómo esas vidas fueron, ¿no? Muy conectado con el concepto de armario, tal y como lo ha planteado María, con el concepto de archivo, con el concepto de los silencios, de lo que no queda en el archivo, y con el concepto de trauma, también os queríamos recomendar un trabajo fantástico, un libro fantástico que se llama Un archivo de sentimientos, que es de Anne Chetkovic. Nos han tocado dos autoras con apellidos especialmente impronunciables, pero en fin, es un libro muy, muy interesante que ha editado la editorial Bellaterra, donde se combina efectivamente toda la idea de los silencios, de esos armarios, no necesariamente ligados a disidencias sexuales, sino armarios en sentido amplio, ¿no? Armario como protección, armario como silencio. Bien, pues lo que se hace en este libro, Un archivo de sentimientos, es unir cuestiones como la disidencia sexual, el armario, los archivos y sobre todo cómo se relaciona todo ello con el trauma, ¿no? Bueno, que es una visión interesante, controvertida y desde luego no la más habitual. Me decía María que Ana sabe muchísimo más de este libro que desde luego yo. Si luego te apetece aportarnos algo en este sentido, será más que bienvenido. O si te apetece aportarlo ahora, Ana, no sé, lo que tú prefieras. Está bien. En todo caso, que quede la recomendación, porque yo creo que el libro de Yves Kosofsky está en Bellaterra también, me parece recordar. No, Yves Kosofsky no la ha traducido ni editado. ¿No está traducida? ¿El de epistemología del armario? No, de Yves Kosofsky no está traducido. Epistemología del armario lo tradujo hace muchísimos años, creo que Península. Ajá, vale. Sí, es un libro que ya hay que consultarlo en bibliotecas. Vale. Ahí os dejamos las referencias. Bueno, no sé qué os parece poder hacer alguna pregunta, alguna reflexión, algo que queráis decir. Alguien, si le apetece romper el hielo, si le apetece decir algo, que el objetivo de estos encuentros también es que sea bueno, pues un espacio de conversación, no solamente aquí, sino un espacio de conversación abierta. Si alguien quiere hacer alguna apreciación. Bueno, primero muchísimas gracias a ambas. Desde que hiciste la invitación a participar, yo la verdad no tenía ni idea de esto de la residencia señorita, entonces fue como, primero lo que hablábamos del espacio y el tiempo, como súper anclarlo un poco en dónde estamos, ¿no? Dónde estamos estudiando, haciendo un máster, relacionándonos. Y me encantó, bueno, gracias por todos los aportes, porque para mí me llevo muchas ideas, pero la idea del círculo, justo ayer tuvimos una clase en el máster más enfocada a género, entonces venimos mucho de estas temáticas, y me encantó la idea de esto de que el tiempo nos afecta, ¿no? Porque sinceramente apenas me senté fue como, bueno, quiero saber un poco de esto del espacio, dónde estábamos, qué pasó acá, pero lo que iban diciendo de la idea del círculo, me fui imaginando como este círculo que no cerrado, o sea, como que es un espacio cerrado, pero a la vez que se puede conectar con otros círculos, entonces se me fue haciendo como esa idea en mi mente de, bueno,
¿cuál serían nosotros, todo lo que ustedes fueron hablando y representando, cuáles son estos miedos, estas vergüenzas, digamos, todo lo que pasaron ellas, cómo traducirlo al día de hoy, ¿no? Entonces, como, nada, agradecerles sobre todo, como que me quedo ahí con muchas ideas y los nombres de los artículos de los libros, creo que como para seguir profundizando, así que gracias. Claro, el colapso fue tremendo, ¿no? O sea, en el año 36, cuando empieza la guerra y esto se cierra, hay un estallido, ¿no? Y luego lo que viene es realmente muy duro, ¿no? Entonces, todos los nombres de estas mujeres, ¿no? Que ya por fin parece en el año 2025 que tienen un lugar, ¿no? en nuestra historia, después de un arduo trabajo historiográfico, cultural y político de las que vienen detrás, prácticamente todas se tienen que marchar. Entonces, van rehaciendo como pueden sus círculos en el exilio. Aquí hubo otro personaje fascinante que es Elena Fortún. Fue bibliotecaria, daba cursos de biblioteconomía, escritora en prensa, pero sobre todo, bueno, es la creadora de un personaje esencial que es Celia, ¿no? De literatura infantil. Y ella fue una mujer que tuvo pues muchísimas tensiones con su posición como mujer, como esposa, como madre y como una de las piezas centrales del círculo sáfico madrileño, ¿no? Porque realmente está completamente demostrado, era una mujer sáfica, tiene 2 novelas completamente armarizadas, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Oculto Sendero, una novela que cuando ya está enferma al final de su vida le da a una amiga de por favor quémalo, pero en realidad si no lo hubiera quemado ella lo hubiera tirado, ¿no? Y hay otra, El pensionado de Santa Casilda, que parece que es una autoría colectiva, con Vitorina Durán y muchas otras, ¿no? O sea, que es que estamos hablando, y tiene una carta preciosa a una de las que fue uno de sus amores platónicos. Cuando hablamos de safismo tenemos que abrir mucho la idea del lesbianismo que tenemos hoy, porque todavía hay mucha investigación por hacer, pero claro, que te gustaran las mujeres en 1910-20 era una cosa compleja y hay muchas amistades románticas, amores platónicos, ¿no? Conversaciones entre intelectuales, pues de la talla de Victoria Kent, de Gabriela Mistral, todas conformaban este círculo sáfico al que me estoy refiriendo. Y ya cuando está en el exilio, escribe a Matilde Ras, ella sí se había quedado, era grafóloga, parece que una de sus amigas íntimas o amantes, y le dice, estoy escribiendo con la pluma que tú me regalaste, no, perdón, le escribe Matilde Ras a ella, con la pluma que tú me regalaste cuando fuiste nuestra reina maga de aquel círculo feliz. Implícitamente le está mandando, ¿no?, a su amiga en el exilio esta señal, ¿no? En Buenos Aires también se reunieron muchas de nuestras exiliadas en una cafetería que se llamaba el Café Bambi, por ejemplo, y eso es una investigación que está todavía por hacer. Ahora yo no la he leído todavía, acaba de publicarse la biografía de Vitorina Durán. Yo os he traído el último tomo de su autobiografía. Hablé de ella, fue profesora de arte aquí junto con Matilde Calvo Rodero. Este tomo, o sea, ella tiene 3 tomos en su autobiografía y el último está dedicado entero a sus aventuras con otras mujeres, ¿no? Ella sí que estuvo fuera del armario, es prácticamente la única. Y esto es un material realmente excepcional, editado por la Residencia de Estudiantes hace unos años, ya bastantes años. Ella creo que lo escribe en los años 80, cuando vuelve del exilio. Os digo exactamente la fecha de la edición, a ver si veo, porque ya los 40 empiezan a pesar y voy a necesitar gafas en breve. Pero bueno, hace 5 o 6 años. Quiero decir, si esta mujer fuera de Reino Unido, de Francia, no sé, de Estados Unidos,
una Radcliffe, ¿no? Radcliffe Hall o Vita Sackville-Weston. Sería, no sé, o sea, quiero decir, habría miles de investigaciones, de congresos, y aquí salió esto sin pena ni gloria, hasta que algunas lo empezamos a leer, de decir, pero ¿qué bomba es esta? Y ahora pues lleva tiempo ya como activada la investigación, aunque hay mucho todavía por hacer. Lo dejo aquí y luego lo podéis mirar. Es tanto la biografía de Victorina Durán como Culto Sendero, que ha mencionado María, y en general muchas mujeres que pasaron por aquí, su obra está siendo recuperada por la editorial Renacimiento, que está haciendo un trabajo excepcional de recuperar sus palabras. Entonces, bueno, si estáis interesadas en saber un poquito más de ellas, consultar esta editorial porque ahí hay cosas interesantes. Pedro y... Vale, Pedro, adelante. Buenas. Bueno, por también poner en contexto la importancia de ese archivo que comentabas, de la residencia, hay una exposición itinerante que movemos desde la Fundación Ortega Marañón, que es el de Pioneras, ¿no? En el que se va reflejando la vida de muchas de las mujeres que estuvieron aquí en la residencia de estudiante. Y cuando nos lo pide alguna ciudad, voy a contar algo muy específico, cuando nos lo pide una ciudad, pues hace unos años nos lo pidió Ceuta, lo que se hace además es que además de los paneles fijos, se va buscando estudiantes de esa ciudad más anónimas que también estuvieron en la residencia. Entonces estuvimos durante unos meses en negociación con Ceuta para llevar una, que por desgracia al final no se llevó, pero me contaba Jorge, que es porque ese archivo está aquí físicamente, a pocos metros de aquí, en este edificio, aquí muy cerquita. Nos contaba Jorge que habían descubierto algo que hasta ese momento no habían visto, porque claro, lo que empezaron a revisar fueron las cartas de Maeztu digamos, porque siempre cuando alguien quería venir, pues había un intercambio de cartas. Y en ese intercambio de cartas encontraron con que Ceuta había una comunidad sefardí, que hasta ese momento no era desconocido, y había un círculo de solidaridad para conseguir que mujeres viniesen a Madrid a estudiar. Entonces, eso, por ejemplo, es otra línea a estudiar, porque por desgracia, como al final no se hizo la exposición en Ceuta, se quedó, pero sí que detectamos con que ahí hay una línea también de investigación muy interesante, que es toda esa comunidad sefardí que vivía en ese momento en Ceuta y que estaban movilizando o estaban ayudando a que mujeres viniesen a Madrid a estudiar. Qué interesante, Pedro. Es que una de las cosas que yo tenía también en mente, sobre todo muy inspirada por la lectura parcial que he hecho del libro de Cristina Oñoro, que además es que escribe divinamente, se nota que ella no es solamente académica, ¿no? Y tiene una escritura así, pues, es alucinante, como ella en un momento dado se interesa por ese archivo, ¿no? Y entonces lo que puede ser un peso, ¿no?, de un archivo oficial, ¿no?, que claro, cuando te enfrentas al archivo de una institución, sobre todo encuentras mucho documento que es un poco pesadote, ¿no?, porque es pues mucho documento, digamos, burocrático, ¿no? Entra a esta hora, porque decía que había recogidas incluso las entradas y salidas cuando salían, o sea, como mucho documento oficial, pero como muchas veces, hasta de esos archivos más institucionales, era la palabra que no me estaba saliendo, si te pones un poco, digamos, las gafas de mirar más allá de ese peso que a veces tiene lo más oficial, pues vas encontrando esas historias, ¿no?, de lo cotidiano. Entonces, yo siempre con mis estudiantes, cuando hacemos clases sobre trabajos de archivo, por decirlo así, es como podemos entender que algunas cosas que tradicionalmente no se han considerado archivo, son archivo para nosotras, y romper así como el archivo más hegemónico, o podemos mirar los archivos más institucionales buscando otras cosas. Y tengo la sensación que eso es lo que se hace, ¿no?, en este libro, donde ella tiene esa capacidad de trabajar un poco con el descarte e ir sacando, ¿no?, de ese archivo pues toda una serie, un poco ir tejiendo, sería la palabra, precisamente las vidas
de esas mujeres que no son Maruja Mayo, que no es María de Zambrano, que no es María de Maestu, que ya afortunadamente por fin se están trabajando más, no todo lo suficiente, pero algo más, pero de todas esas estudiantes que venían aquí, que estaban 3 años, 4 años, lo que duraran sus estudios, ¿no? Y que sus vidas pues son vidas más corrientes, que a lo mejor no han sido las grandes artistas del siglo XX, pero que también estaban conformando, ¿no?, todo este tejido social y cultural realmente valioso, ¿no? Y eso sale de este trabajo, de este tipo de archivos, ¿no? No hay otra manera. Y además yo creo que se ve mucho también en tu investigación, ¿no?, esa pregunta de qué queda fuera de lo que se considera importante. Y ahí al final están los tesoros, ¿no?, Sí. que es algo que tú has trabajado. Yo por eso trabajé mucho con álbum. Para mí el gran material, digamos, de mi investigación ha sido el álbum personal, me niego a decir familiar, porque hay muchos álbumes, la mayoría, que no son familiares, que hablan de viajes, que hablan de estancias, que hablan de amistades, ¿no? Y también, bueno, pues ahí, por supuesto, álbum familiar o está entremezclado, ¿no? Pero es un material que estaba como en los márgenes de lo que se considera como legítimo estudiar por una historiadora de la fotografía, ¿no? Teníamos 3 palabras, vamos a tomar. Bueno, muchas gracias por esta conversación, está muy interesante. Tengo un comentario y tengo 2 preguntas. Uno es que la idea del círculo también me ha hecho pensar en algo que la historiografía, yo vengo de Colombia, que la historiografía de mi país ha sacado a la luz, y es como previo a las guerras de independencia, la guerra de independencia de mi país, o sea, finalizando el siglo XVIII, fueron muy comunes las tertulias de mujeres, inspiradas en ese momento por la Ilustración. Muchas mujeres se reunieron a pensar en la libertad femenina y cómo también participaron activamente durante todo el proceso de independencia que tardó varias décadas. Incluso hay algo que sucedió en mi país, fue que hacia 1864 o la década de 1860 se les otorgó el voto femenino en una provincia. En este momento estaba organizada la estructura política del país por provincias autónomas. Y eso fue pionerísimo en América Latina, ¿no? La posibilidad de que ellas votaran duró activa más o menos 1 año, y finalmente el gobierno central lo quitó, y también con ya la puesta en marcha del país como nación independiente, pues volvimos a muchísimos pasos atrás, y la situación de las mujeres finalizando la segunda mitad del siglo XIX y durante todo el siglo XX pues fue lo que sabemos, ¿no? Como que se les confinó al hogar con una estructura también muy patriarcal desde los líderes del Estado, y finalmente vuelven a tener el derecho al voto en Colombia casi un siglo después, hasta 1964, que fue cuando se instauró. Ese era como mi comentario, que también me recuerda un poco como esto de lo fértil que es la reunión de las mujeres. Y tengo 2 preguntas. Una era para Pedro, para saber si esta exposición de pionera se puede consultar de alguna manera, si existe un catálogo, si hay una página web. Y preguntarte también, que has hablado como un poco de estos vínculos que hay con América Latina, estas mujeres que tienen ustedes como a la vista. Has mencionado mucho la relación con Argentina, de María Zambrano, pero quería saber si, bueno, también mencionaste a Gabriela Mistral, pero si existen, como que ustedes tienen en el radar otras relaciones con otros países latinoamericanos. ¿Quieres, Pedro, contestar? Sí, está en la página web. Ah, la página web, vale. Bueno, los vínculos son constantes, los vínculos transatlánticos, diríamos, con América, a principios del siglo XX, pero realmente hay 3 países, que son Argentina, Chile y México, que van a acoger a la mayor parte del exilio republicano durante y después de la Guerra Civil Española. Entonces, a partir, digamos, que de las redes del exilio, pues ahí hay todo un trabajo que se está haciendo y por hacer
de precisamente eso, a través de esa necesidad y de cómo estos países, también otros de Latinoamérica, pero especialmente estos tres, Chile es importantísimo también, van a acoger a gran parte del exilio republicano, junto con Francia. Por aquí adelante había 2 preguntas, 3. Venga, las 3 últimas, ¿sí? ¿Por ahí? Oh. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta sobre todo este tema del armario frente a la invisibilidad, porque es algo que ahora mismo en mi investigación me está planteando problemas que no sé muy bien cómo resolver. Ya te había leído decir esto, de cuestionar esta idea de la invisibilidad, pero por el tipo de material con el que yo estoy trabajando me cuesta renunciar a ella. Y es que yo empecé hace muy poquito la tesis sobre historia de la psiquiatría en España. Precisamente he estado trabajando por ahora con archivos de los años 20 y 30, historias clínicas, en primer lugar de Gonzalo Rodríguez Lafora, amigo de Marañón y de Ortega y Gasset, y luego también del manicomio provincial de Oviedo. Y mi idea inicial era buscar la psiquiatrización de las vidas sáficas. Y claro, es difícil porque, así como para el homosexual en masculino aparece muchísimo, hay un montón de historias clínicas que llevan este diagnóstico, en el caso de ellas esto no ocurre. Me he encontrado súper pocos diagnósticos de homosexualidad femenina. Claro, no quiere decir que lo identitario tenga necesariamente que pasar por el diagnóstico. Pero sí que me he encontrado muchas historias clínicas en las que se narran vivencias de deseo sáfico. ¿Qué pasa? Que excepto 1 o 2, creo recordar, todas ocurren en la infancia o la adolescencia y después se resuelven en el matrimonio homosexual, en el matrimonio heterosexual, perdón. Entonces, parece ser que al médico ya no le parece que puedan ser lesbianas o bisexuales, en fin. Y claro, mi duda tiene que ver con la autopercepción, con si ellas tenían disponible a nivel discursivo, ¿no? Y en la esfera pública la posibilidad de nombrarse o de pensarse como sáficas, porque yo sé que este término se utilizaba, que estaba en circulación, pero mi impresión es que estaba en circulación en espacios muy concretos y no en general. Y por lo tanto yo no sé de qué manera puedo mirar a esas vidas en las que está el rastro del deseo, no sabemos si continúa o no continúa en el momento de la consulta, pero pues que yo no sé si ellas estaban armarizadas o si simplemente habían renunciado a todo resquicio de ese deseo y no tenían siquiera la posibilidad de pensarse en esos términos, como sí tenían en cambio los hombres, ¿no? Que pues muchas veces, yo que sé, por independencia económica no necesitaban acudir al matrimonio y podían seguir en contacto con esa desviación, aunque fuese para cuestionarla muchísimo y acabar yendo al psiquiatra para recibir algún tipo de tratamiento, ¿no? Bueno, esto no sé si se me entiende bien, pero... Claro, pero tú fíjate, o sea, en relación al tema de la invisibilidad, ¿no? Que era un poco lo que... Invisibilidad no hay. O sea, lo que no te vale es el diagnóstico. Tú no puedes hacer una historia cuantitativa de los diagnósticos porque entonces vas a llegar a la conclusión de no había lesbianas o eran invisibles. En cambio, te has leído todas las historias clínicas y ya ves cómo en esas narrativas hay cosas, ¿no? Entonces, tu pregunta es muy difícil, o sea, seguramente no podrás responderla caso a caso. A lo mejor encuentras un caso, a lo mejor siempre vamos a tener que trabajar como con el descarte del descarte del descarte y a partir de ahí, y ahí es donde está el deseo, poder lanzar hipótesis. Porque eso no va a quedar, o sea, no va a haber. Hay 4 cosas de mujeres que estaban en contextos bastante privilegiados en términos culturales, sociales y económicos y que podían pensarse así, ¿no? Pero vas a tener que hacer un rastreo otro con los descartes. Pero la invisible no es, porque tú te has encontrado con esas historias de deseo. Lo que pasa es que no te vale la clasificación del médico.
Es como cuando estudiamos lesbianismo en el franquismo. Si tú te vas a Vagos y Maleantes, de 1500 o 15.000 encuentras 3 relacionados con mujeres. Claro, y van a parar precisamente a Cienpozuelos, al Patronato de Protección a la Mujer, a la propia familia, o sea, la represión, porque estamos hablando de archivos punitivos, y en tu caso yo creo que también lo son, ¿no? O sea, la represión se va a producir en otros espacios. Entonces, claro, ¿cómo rastrear esos espacios? Pues tendrás que irte a otras fuentes, tendrás que mirar literatura, tendrás que mirar arte. Evidentemente, historiografía oral no vas a poder hacer, pero quizá alguien recogió testimonios en la década de los 60, entonces vas a tener que hacer una investigación interdisciplinar. Hola, muchas gracias María y Silvia. Yo tengo una pregunta más de contexto histórico. Quisiera entender, porque estamos hablando de la residencia de señoritas, ya has mencionado que fue un centro de pensamiento burgués, de mujeres privilegiadas. Te quería preguntar qué estaba pasando alrededor de Madrid, en otras partes de España, en relación al movimiento de mujeres, el movimiento feminista, y si cuando estuviste estudiando los archivos, qué tipo de pensamiento estas mujeres tenían, o por lo menos qué estaban leyendo, qué tipo de interacción tenían con otros países en términos de ideas, estaban aprendiendo inglés y francés, pero qué autores estaban leyendo. Es más como de contexto. Gracias. Pues una pregunta fascinante, no te podría decir, pero me estaba leyendo este artículo que les preguntan qué están leyendo. Es del año 29 y la respuesta es Teresa de Jesús, ¿cómo es? Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, bueno, pues esto es el dato histórico, no sé si nos vale, ¿no? Pero bueno, son 2 mujeres realmente muy potentes, ¿no? También dentro del pensamiento religioso. Hay más referencias, yo me he quedado con esas 2 que eran las que más me interesaban. Creo que el resto era pensamiento masculino. Virginia Woolf tuvo impacto aquí también. De hecho, vino a España varias veces. Vino a España varias veces. Marie Curie, que la comentaba antes. Marie Curie vino aquí, María Montessori. ¿Qué otras mujeres estaban leyendo? Qué buena pregunta. Es que además es fascinante. Radcliffe, que la leen, ¿eh? Claro, Radcliffe Hall, que además acaba de salir también su libro, su libro icónico acaba de ser traducido también, por si os interesa. Es una mujer lesbiana, en fin, que hay que conocer, porque es impresionante. El Pozo de la Soledad. El Pozo de la Soledad, efectivamente, que acaba de ser traducido. Pero sí, es fascinante. A ver, la residencia de señoritas ocupa un periodo de tiempo amplio, desde 1915 a 1936, donde en la historia de España suceden muchísimas cosas distintas. Es verdad que es especialmente interesante estudiar el periodo 31-36, que es el periodo de la Segunda República en España. En el año 31 se firma una nueva Constitución que da lugar, bueno, pues a una serie de cambios políticos, sociales, económicos y para los derechos de los hombres y de las mujeres en relación, para los derechos de género, que es interesante. Y como decíamos, todo eso queda truncado en el verano del 36 con el golpe militar que desemboca en una guerra civil y después en 40 años de dictadura. Claro, pero es un periodo de tiempo grande. Decía María que efectivamente el azar ha querido que esta sesión sea un 20 de noviembre, que es el 50 aniversario de la muerte del dictador, de Francisco Franco, y además un 20 de noviembre también se iniciaron los juicios de Nuremberg, ¿no? Citando al principio a Virginia Woolf, ¿no? Bueno, pues nos ha tocado una fecha especialmente icónica. Os traigo aquí una foto rodeada de papeles y libros de Victoria Kent, ¿no? Que estuvo, creo que fue una de las primeras residentes, y luego tuvo un rol importantísimo, ¿no? A nivel político durante la Segunda República, ocupando cargos públicos, como una de las primeras mujeres políticas, junto con Clara Campoamor
y algunas otras muy reseñables. Y por ejemplo ellas pues tenían todo el debate de si la mujer debería votar o no, ¿no? Por toda la cuestión de lo profundamente ignorantes que pensaban que eran pues, las mujeres del pueblo, y Victoria Kent dijo que no. O sea que estos eran algunos de los debates que se estaban viviendo en un plano feminista. Yo estoy estudiando estas revistas de los años 20 y 30 que me fascinan. Este es el Liceum Club, que se inaugura en el año 26. Sí, justamente se cumple el centenario el año que viene y también en esta casa se van a hacer también actos. fue dirigido por María de Maestu, y aquí sí que encontramos, pues es un poco una copia de su homónimo londinense, ¿no? Una idea un poco de un club de mujeres donde poder leer, sobre todo. Esta es la biblioteca, a mí me fascina, ¿no? Porque os he traído algunas fotos, todo de mujeres leyendo. Estas me encantan, ¿no? De cuando en el Código Civil del año 33, o sea, ya republicano, pues hay toda una legislación, ¿no? Que podríamos considerar súper moderna para el momento y en comparación a cómo estábamos, ¿no? Y con este artículo, no me acuerdo del número, 60, que es como la mujer no debe obediencia al marido. Pero a mí en un plano cultural pues me fascinaba toda esta presencia que en estas dos revistas, Crónica y Estampa, que surgen en el año 28 y que duran hasta la Guerra Civil Española, tienen 10 años de andadura, pues constantemente van a aparecer mujeres leyendo. Y por supuesto está también la residencia de señoritas. Las fotos son posadas, claramente, bastante escenografiadas, pero no dejan de ser como maravillosas en tanto círculo, ¿no? Que hablábamos antes, pero nunca te puedes escapar de la lectura paternalista de los periodistas, no siempre, pero casi siempre hombres, como por ejemplo aquí que dice admirable, comentamos teniendo en cuenta el horrendo sacrificio que debe suponer para todas las lindísimas e inteligentes criaturas la voluntaria condenación al silencio. Es ejemplar, maravilloso, edificante. Cuando está hablando con María de Maestu, o sea que cualquier persona que tuvo que estar cerca de ella, decirlo vosotros que trabajáis aquí, se tenía que quedar impactado de semejante fuerza, ¿no? Y está diciendo que tiene una biblioteca con no sé cuántos cientos de ejemplares, que está llena siempre, que las estudiantes están deseosas de aprender, pues nunca te quedas sin el comentario paternalista. Así que bueno, esa es una de las cuestiones de la historia patriarcal y sus archivos, ¿no? Que si vas al texto vas a reincidir en la misma idea de siempre, pero si miras de otra manera podrás ver pues estas fotos, ¿no? Donde de repente, a pesar de el posado, claramente posado, pues se las ve sin sombrero, ¿no? Leyendo con sus jerseys, y pues te puedes imaginar ese círculo, ¿no? de mujeres estudiantes, que no solo es un acceso al conocimiento, me ha encantado lo que decías, sino un acceso a la vida, ¿no? Al final. Y si queréis saber más sobre esto, en el libro de Cristina Oñoro, que por cierto se presentó aquí en esta casa, en el Jardín de las Americanas, lo cuenta muy bien, cuando habla del krausismo y de todas las ideas que se promueven desde ahí, de educación para todos los niveles sociales y demás. Eso era cierto, pero eso convivía con un machismo atroz, ¿no? Y Cristina lo explica muy bien. Bueno, estamos ya en tiempo de descuento, entonces para no robaros mucho más tiempo, queremos cerrar la sesión con algo que siempre hacemos, que es pedirle a nuestra invitada que nos recomiende un libro, que además yo ya sé cuál es y me gusta mucho la recomendación. Bueno, yo he dudado mucho si traer algo Oculto Sendero o algo un poco la autobiografía escrita por su sobrina, sé que parece un poco contradictorio, de Concha Méndez, su sobrina, no su nieta, perdón, porque la graba y luego reescribe, pero al final he optado por Kate Zambreno, no sé si la conocéis, es profesora, poeta, escritora, mi libro madre, mi libro monstruo, porque para mí era importante también de esta sesión, pues no solo dar un contexto histórico esencial, que he sacado de los libros que he leído porque no he trabajado específicamente este lugar,
sino para hablaros, para mí es lo importante, de las formas de la memoria, ¿no? O sea, de cómo poder hacer memoria, ya sea a través de una escritura, ya sea a través de una práctica artística, cualquier tipo de reflexión, ¿no? Y que dé cuenta un poco de todo esto que venimos hablando, de cómo al final la historia de las subalternidades va a estar siempre pues atravesada por vacíos, por silencios, por vergüenza, por ausencia, por armarios, ¿no? Y cómo poder hacerla, ¿no? Ella tarda 13 años, e intenta encontrarse con su madre, que había fallecido, ¿no? Y a través de precisamente la propia práctica de escribir, pero también la fotografía, pues hace toda una digresión sobre la imposibilidad de encontrarse con su madre muerta a través específicamente de los corpus, ¿no? Fotográficos, y cómo también hablar de esa frustración, ¿no? Y de eso para mí va el libro. Y me encanta muchísimo cómo acaba. Ella va a traer mucho a Roland Barthes y la cámara lúcida, no sé si habéis leído este libro maravilloso sobre foto, pero también a la escultora Louise Bourgeois. Ahora cojo esta. Y dice, pienso en Louise Bourgeois cuando dice, cada día es necesario abandonar el pasado o aceptarlo. Si no puedes aceptarlo, te conviertes en escultora. Entonces, como al final nuestras investigaciones pues son también, ¿no? Investigación artística, investigación política, social, me da exactamente igual, son esa manera también de poder canalizar ese pasado que en realidad no está cerrado, ¿no? O sea, que ese pasado pues nos afecta y, como decíamos, de ellas pues nos separa solamente tiempo. Que no es poca cosa, por otro lado. Es un libro, además, que si os interesa toda la literatura sobre el duelo y sobre el trauma, y en ese sentido dialoga muy bien, lo comentábamos antes, dialoga muy bien con el libro de Un archivo de sentimientos, porque son libros que desde el cuerpo, que bueno, sería muy bonito tener más tiempo para hablar de esto, pero bueno, tenemos muchas memorias feministas que el punto de partida es el cuerpo, desde el cuerpo se trabaja el trauma, se trabaja el duelo. Y esto nos conecta también con nuestras mujeres de comienzos de siglo, porque tuvieron que atravesar también duelos y traumas que podemos leer desde el presente, ¿no? Porque no son traumas y duelos tan diferentes como los que nos pueda contar ahora Zambreno. Para finalizar, yo me voy a atrever también a lanzaros una recomendación. Está ahí el libro de Backlash, Reacción, de Susan Faludi, que acaba de ser reeditado, porque bueno, también nos apetecía lanzaros la idea de que estas mujeres vivieron un momento de reacción brutal y de ruptura de lo que era su proyecto vital y su identidad brutal. Y bueno, estamos viviendo desde hace unos años ya un proceso de reacción también importante, ¿no? De mano de la ultraderecha a nivel global. Y el libro de Faludi, que fue escrito en el 91, nos da muchas claves de esa reacción que todavía a día de hoy sigue adelante, y veremos, ¿no?, a dónde nos lleva o qué estrategias de resistencia vamos creando entre todas para combatirla, ¿vale? María, muchas gracias. Gracias a ti. Por estar este ratito. Espero que os haya resultado interesante y útil, y sobre todo que os haya dado una pincelada de eso que decíamos al principio, de que efectivamente aquí ocurrieron cosas impresionantes. Muchas gracias a todas y a todos por venir.